es oportuno hacer un recorrido por la historia musical. Disco Club. Pues como cada martes en nuestra sección vamos a estar conversando con Humberto Sánchez Amaya, pero en esta ocasión va a estar dedicado al disco visual de Guillermo Carrasco. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos, nuestro profesor Lila. Sospechoso habitual de los martes. Aquí estoy, volví al estudio. Guillermo Carrasco, un músico, un cantante, un compositor muy querido en Venezuela. De las voces más afinadas de este país. Sí, sin duda, para muchas personas la mejor voz de esa generación de músicos de los años 80. Visual, un álbum editado en el año 1988 por Sonorrot Ben, un disco que se inscribe en esa narrativa, esa lectura de la industria venezolana de los años 80, en el que habían dos disqueras predominantes que eran Sonográfica y Sonorrot Ben. En esta oportunidad, bueno, vamos a cruzar la acera, ya que le hemos dedicado parte importante de las sesiones de Disco Club a discos de Sonográfica. Ahora vamos a dedicarle uno a Sonorrot Ben, aunque el año pasado hablamos de uno de Sonorrot Ben. Y en este caso con Guillermo Carrasco, que es un cantautor en la plena esencia de la palabra, ¿no? De hecho, cuando uno revisa los créditos de buena parte de los álbumes de los artistas contemporáneos de esa disquera, Guillermo Carrasco prácticamente es el autor de todas sus canciones, o autor único de todas estas canciones, por ejemplo, de este disco, que tiene canciones claves como Soy Tuyo u Ojalá. Además, un disco que produjo con Frank Quintero, que era otro de los quilates que tenía Sonorrot Ben en aquel entonces. Ojalá es una canción, pero famosísima. Totalmente, sí. Mira, sí. Y además hay que decir que Guillermo Carrasco es uno de los mejores tuiteros que hay en Venezuela. Eso te iba a decir, Sí, estaba oye, justamente buscando su cuenta en Twitter. Es que de verdad son mordaz. De una mordaz, Sí, lo es. muy breve y preciso. Sí, con Guillermo tengo un vínculo desde el punto de vista como periodista y fuente, porque lo he entrevistado en varias oportunidades. Y además Guillermo ha sido panelista de Disco Club. Fíjense con un detalle muy curioso, que cuando el año pasado hablamos sobre el disco Sin Sombra No Hay Luz de Sentimiento Muerto, que es una agrupación de rock, de ese disco de Sonorrot Ben, el productor fue Guillermo Carrasco. Una pregunta, Humberto, antes de entrar en el tema de Guillermo. ¿Sonográfica y Sonorrot Ben guardan relación con la decisión del 1 por 1? Mira, no sabría ¿O decir. eso es una leyenda urbana? A lo mejor es una historia mal contada. O a lo mejor es una historia mal contada. Con el 1 por 1 hay varias interpretaciones. Hay quienes dicen que buena parte del éxito de muchos de los cantantes de los 80 se debe a eso. Al 1 por 1. Pero también hay otros, por ejemplo, Alejandro Blanco Uribe dice que no tanto es así, porque había muchos factores en juego. Primero, había unas disqueras con un músculo económico importantísimo, y también es cierto que muchas de estas canciones que conocemos de estos artistas de la época estuvieron vinculadas a telenovelas, en una época importantísima para la industria de la telenovela. Entonces eso influyó mucho para la popularidad de muchos compositores. Oye, vamos a entrevistar a Alejandro a ver qué nos dice un día, ¿no? Sí, sí. A ver, antes de pasar a quienes te acompañan en este panel, porque me intriga la presencia de Frank Monroy, a quien no conocía como melómano, sino como aficionado al béisbol y a la tecnología. Pero hablemos de ese momento, esa época en nuestro país en la que Guillermo Carrasco, este cantautor, surge en escena. ¿Quiénes estaban? ¿Qué estaba ocurriendo en Venezuela? En ese momento el pop venezolano llega a un punto importantísimo en la historia, porque estas dos grandes disqueras que estaban asociadas a los grandes canales de entonces, entiéndase de Venevisión y RCTV, crearon una generación que venía de hacer música experimental, bien sea en el rock o bien sea en el jazz. Por ejemplo, cuando uno ve a lo que era Ilan Chester, antes de Ilan Chester, tenía unos proyectos psicodélicos de rock progresivo bastante interesantes, ¿no? Lo mismo ocurre con Giordano y su época en Siete Cueros, que también era una experimentación hacia lo caribeño. O sea, había como una juventud enfocada en hacer. Pero de repente pasan al terreno del autor del pop y llega a un esplendor que empieza también a ser conocido en otros países. Y esto también tiene que ver, como decía Blanco Uribe,
a las telenovelas. Venezuela exportaba telenovelas y había un vínculo ahí importantísimo. Guillermo Carrasco surge en ese momento. Además, Guillermo Carrasco es un gran amante del rock de los 60, de los años 70, un gran bitlero, Beatlemaníaco, por decirlo de alguna forma. Y surgen estas figuras, y en el caso de Guillermo me gusta es la manera de que él, cuando uno escucha, por ejemplo, sus temas, hay una disrupción con respecto a lo que estaban haciendo los demás de su generación. Él busca diferenciarse, quizás hacer una música de más autor o incluso con coqueteos muy certeros hacia el jazz. Exactamente. Oye, qué interesante. Y Guillermo ha seguido componiendo. Mira, hay todo un tema con los máster de las canciones de muchas de esas épocas. Hay toda un revuelo en el sentido de que los másters, las grabaciones originales de ese momento, están como en un limbo. ¿Y qué ocurrió en el mundo digital? Varias personas se han encargado de subir de manera ilegal a plataformas muchas canciones de varios de los autores de esa época, de Guillermo, de Franco, de Giordano, de Ila. Y uno puede encontrar a veces en Spotify canciones de ellos, y cuando revisa los créditos no pertenecen a una disquera, sino a un particular que de manera ilegal las sube. Y las reproducciones favorecen económicamente a esa persona. Pero ¿cómo es posible? Eso pasa. Eso es todo un tema. De hecho, Betsimar Díaz, la hija de Simón Díaz, tiene una lucha con respecto para rescatar los derechos de esas personas. Lo ha hecho con algunas personas, con varios autores, con varios compositores. Entonces hace como en pandemia, Cheo Pardo, guitarrista de Los Amigos Invisibles, de una manera, digamos, un gesto simbólico, se propuso como regrabar varias de esas canciones que se encuentran en ese limbo. Y una de las canciones de los artistas que ha formado parte de ese proyecto de Cheo Pardo es Guillermo Carrasco. Bien. Oye, qué maravilla. Ahora hablemos de las personas que te van a estar acompañando en este disco club. Sí. Y me detengo en Frank Monroy. Ajá. Frank Monroy es la tercera vez que es panelista de Disco Club. No. Frank Monroy es un gran melómano y es una persona muy vinculada a artistas venezolanos. Por ejemplo, si tú quieres conversar con alguien experto en guaco y que ha estado de la mano ahí con los hermanos Aguado y con los distintos cantantes, Frank Monroy es uno. No deja de sorprenderme, sí. Frank Monroy, ese hombre está lleno de sorpresas. Sí, así es. Exactamente. Ha estado a punto de ser manager de agrupaciones. Por ejemplo, también tiene una historia con Los Amigos Invisibles. Él no fue panelista del de Los Amigos, pero fue como público y echó unos cuentos ahí de esa época y el vínculo que él tenía. Al parecer él tenía una radio, tenía un programa en la radio de la Universidad Central de Venezuela y ahí se vinculó con muchas personas del mundo de la música. Entonces, eso, hay artistas que tú se los nombras y él tiene 3 o 4 o 5 cuentos alrededor de eso. Bueno, entonces, ¿quiénes van a estar acompañando al melómano de Frank Monroy? Frank Monroy es uno, la otra persona es la cantante Mariana Serrano, gran cantante venezolana, además hija de Ezequiel Serrano, que es una figura también importante en toda esta generación de músicos fue productor del primer disco de Franco De Vita o del primer disco de Giordano, por ejemplo. Ezequiel, va a estar Mariana Serrano, que un día antes en la Guacamaya va a estar en unas sesiones de cantautores ahí mismo en la Guacamaya, ¿no? Y Eddie Pérez. Y Eddie Pérez, que es el gran guitarrista de la época, que fue guitarrista en este álbum. Y esto es el jueves a las 6 de la tarde. El jueves 2 de noviembre a las 6 de la tarde en la Guacamaya Bar, en la calle Sucre de Chacao. Hablaba Humberto Sánchez Amaya, periodista musical que hoy vino al estudio en una elegancia impresionante. Están ustedes dos muy elegantes, debo decir. Bueno, muchísimas gracias, Humberto. Y vamos a escuchar a Consuelito de Maracaibo.